Buenos días, ¿cómo les va? Espero que anden muy bien. Hoy vamos a tener el teórico número 4. Este teórico lo vamos a basar en dos modelos, el modelo sistémico y el cognitivo-conductual. Pasamos a la siguiente y vamos a empezar con el modelo sistémico. Uno de los principales aportes que hace es centrar los objetivos en la modificación de los patrones de interacción, ¿sí? Es decir, la interacción en el sistema está dada por, entre uno de los elementos, la comunicación, ¿sí? Entonces, el cambio apuntaría ahí, a esos patrones de comunicación. Este desarrollo del modelo sistémico está unido históricamente a lo que es la terapia familiar, pero sabemos que en la actualidad la terapia sistémica, el enfoque sistémico se puede aplicar también de manera individual, ¿sí? Porque nosotros podemos recrear el sistema de esa persona que consulta individualmente en las sesiones, o sea que no es necesario que estén presentes los miembros de la familia, ¿sí? Y se puede trabajar obviamente también en grupos, parejas y instituciones, es decir, se puede trasladar a distintos ámbitos el enfoque, ¿sí? Pero históricamente está asociado al tema de la familia. Dentro de lo que nosotros decimos enfoque sistémico, hay varios modelos, ¿sí? Pero, digamos, el concepto central o el concepto eje tiene que ver con lo que es el sistema, ¿sí? Es decir, donde todas las partes están interrelacionadas y tienen interacción entre sí y lo que hace una afecta siempre al resto, ¿sí? O sea, no hay forma en ese sentido de que si hay alguna modificación en una parte del sistema, esto no repercuta en las otras partes, ¿no? Esa es la idea un poco del sistema. Bien, pasamos a la siguiente. Y Ackerman habla de la familia como una unidad social y emocional. Este es uno de los representantes, digamos, históricos en ese sentido del enfoque sistémico. Después tenemos a Bateson, que es antropólogo del Hospital de Palo Alto, ¿sí? Y él se interesa sobre todo por los problemas de la comunicación terapéutica. Ustedes piensen que si uno va a trabajar como terapeuta, eh, el lograr una comunicación que sea fluida, el lograr una comunicación que sea acorde, según con las personas que estamos trabajando, es una de las tareas a veces más difíciles de lograr. Es decir, el hecho de que yo hable con alguien no significa necesariamente que me estoy entendiendo con el otro, ¿sí? Sino que tiene que haber una serie de elementos de ida y vuelta en esa comunicación para que yo vea que realmente eh, comprendo al otro y el otro también me está comprendiendo a mí, ¿sí? O sea que la comunicación no es algo tan simple por ahí como se puede presuponer. Bateson investigó los patrones de la comunicación, por ejemplo, en la esquizofrenia, con psicoterapeutas y teóricos de la comunicación. Es decir, ahí empezamos a otra vez señalar el tema de lo interdisciplinar y donde distintas disciplinas aportan justamente el conocimiento y el crecimiento. Entonces, él trabajó con terapeutas y con teóricos de la comunicación para conocer bien cómo funcionaba la comunicación, ¿sí? Él hace la publicación de su teoría del doble vínculo, junto con Jackson, Haley y Wickland en 1956, y se lo toma como un hito, ¿no?, histórico del modelo sistémico de terapia familiar. Entonces, se realiza un pasaje de lo que es el síntoma individual, ¿sí?, o el síntoma de la persona al sistema, y se deja de lado entonces las formulaciones intrapsíquicas o más biológicas, ¿sí?, sino que
el síntoma se entiende solo en función del sistema, ¿sí? No es algo aislado, así como la persona no es la única portadora del síntoma, sino que este está reflejado por cómo funciona el sistema justamente, ¿no? Después nos encontramos con otro antecedente que tiene que ver con la teoría general de los sistemas, ¿no? Como un marco conceptual adecuado para pensar los problemas de índole clínico y el fundamento de la teoría de la comunicación. Es decir, se unen, ¿sí?, conocimientos que provienen de otras disciplinas, en este caso la teoría general de los sistemas, con la teoría de la comunicación humana para confluir en lo que nosotros después vamos a llamar terapias sistémicas o enfoque sistémico. Bien, pasamos a la siguiente. Acá hay otros antecedentes, por ejemplo, la revista Family Process de 1962 de Jackson y Ackerman, ¿sí? El MRI de Palo Alto, ¿sí?, donde estaba Jackson, Virginia Satir y Riskin, se unieron también ahí, en ese grupo, Waslavi, que es el teórico de la comunicación justamente, Wicklund y Slutsky. También tenemos a Minuchin, Salvador Minuchin, con la Escuela Estructural en Estados Unidos. Y otro punto importante es esto, la publicación que hace Waslavi del libro Teoría de la Comunicación en 1967. Bien, pasamos a la siguiente. En este libro de la teoría de la comunicación humana se articula conceptualmente la práctica clínica de la terapia familiar con la teoría general de los sistemas y la pragmática de la comunicación. Otros representantes, por ejemplo, en Inglaterra es Line, ¿sí? En Alemania Stierling, en Italia tenemos la Escuela de Milán con Mara Selvini, Palazzoli y otros. Y en la década del 70 ya podemos decir que el enfoque sistémico se ha consolidado en el ámbito de la terapia familiar. Pasamos a la siguiente. Algunos conceptos básicos, ¿sí? Entonces, sistema dice conjunto de elementos dinámicamente estructurados cuya totalidad genera unas propiedades que en parte, dice, son independientes de aquellas que poseen sus elementos por separado, dice, pero para entender el comportamiento de un sistema es necesario tener en cuenta no solo los elementos y las propiedades de estos elementos, sino las interacciones entre ellos y las propiedades que resultan de esa totalidad que es el sistema, ¿sí? Otro concepto, bueno, suprasistema, ¿no? Medio en el que se desenvuelve el sistema. Subsistemas, es decir, componentes dentro de lo que es el sistema. Después hay una clasificación de sistemas abiertos y cerrados. Los abiertos son los que intercambian información, energía, etc. Y los cerrados que no tienen intercambio de información. También está el concepto de autorregulación a través de lo que es el feedback, la retroalimentación, y el feed-forward, la antero-retroalimentación. Sistemas cerrados, yo pensaba, por ejemplo, una reacción química donde los elementos que yo combino son los mismos, ¿sí? Supongamos que elijo dos sustancias, las combino, y hay una reacción química que en general siempre es la misma. Entonces podemos decir que ese es un sistema cerrado porque no se altera por información o energía del medio circundante. En cambio, la familia es un sistema abierto porque sí genera todo este intercambio de energía, información, etc. Pasamos a la siguiente. Principios de la comunicación humana. Uno de los principios es que es muy claro, dice, es imposible no comunicar. Es decir, que alguien esté callado no significa que no se está comunicando, sino que justamente está comunicando que en ese momento no quiero, no desea hablar. Sin embargo, yo voy a entender ese mensaje y desde ese lugar yo ya
puedo decir que se dio una comunicación. En toda comunicación hay que distinguir dos aspectos, dice acá el autor. Uno, el nivel digital, ¿sí? Y el otro, el nivel analógico. El nivel digital lo podemos identificar con lo verbal, ¿sí? Y el nivel analógico con, digamos, lo gestual en ese sentido. La incongruencia entre los dos niveles de comunicación da lugar a mensajes paradójicos, es decir, por ejemplo, si yo estoy comunicando una noticia que es trágica o es triste y me estoy riendo, ¿sí? Ahí habría como una incongruencia entre los dos niveles de comunicación. La definición de una interacción, dice, está condicionada por las puntuaciones que introduce el participante. Esto es muy importante y se me ocurre pensar ahora en la comunicación que tenemos mediante el WhatsApp. Como nos faltan elementos a veces para terminar de comprender el mensaje, ciertas interacciones en el WhatsApp, por un tema de puntuación, es decir, donde yo estoy acentuando mi mensaje en relación a lo que quiero transmitir, genera confusión, ¿sí? O que el otro entienda o interprete, no sé, que estoy distante o que ha sido maltratado, y simplemente tiene que ver con un tema de cómo yo quizás a veces redacte el WhatsApp. O sea que eso es un elemento también a tener en cuenta, digo, para evitarnos conflictos y situaciones problemáticas cuando nos comunicamos por WhatsApp, ¿no? También existen relaciones que son simétricas y relaciones que son complementarias. Pasamos a la siguiente. Estas son algunas propiedades, ¿sí? En especial se las atribuimos a la familia, ¿no? Un sistema abierto, como hablábamos recién. Responde al principio o a la propiedad de totalidad, ¿sí? Es decir, el todo es más que la suma de las partes. Los límites, dependiendo de cómo funciona la familia, pueden ser difusos, claros, rígidos. Hay una jerarquía en el funcionamiento, ¿sí? Una cosa es el subsistema padre, otra cosa es el subsistema fraternal, ¿sí? Y el subsistema hijos. Hay una retroalimentación de la información que el sistema va generando, ¿sí? Hay una equifinalidad y hay una tendencia a buscar la homeostasis, es decir, aunque sea a través del síntoma, digamos, el sistema va a tender a el equilibrio y a regularse, ¿sí? Aunque eso implique que haya miembros del sistema que la estén pasando mal o que haya malestar o que haya conflicto. Bien, pasamos a la siguiente. En cuanto al método terapéutico, los síntomas son entendidos como expresiones disfuncionales del sistema familiar. Decíamos que el síntoma no es el de una persona, si bien se lo identifica a veces con una persona. Pensemos, no sé, unos padres que van porque su hijo adolescente no vuelve a la hora que ellos les pautan, ¿no? Supongamos que el adolescente tiene 17 años y ellos le dicen que tiene que volver, no sé, a las 5 de la mañana y él vuelve a las 9. Supongamos que ese sea, digamos, uno de los elementos del conflicto que tienen los padres con su hijo, ¿sí? Evidentemente, digamos, algo hace el adolescente y algo hace también los padres para que esa situación se sostenga y se alimente permanentemente ese malestar y esa disfunción sin que puedan salir de esa dinámica, ¿sí? Pero evidentemente ahí están totalmente interrelacionados los elementos del sistema, ¿no? El subsistema padres y en este caso el subsistema hijos. Bien, entonces, es la manera, el síntoma que tienen, digamos, los sistemas de traducir, dice acá, los intentos del grupo por resolver las tensiones o los desequilibrios que se dan en el sistema. Es decir, pensemos en la familia obviamente como un sistema que es vital, que también atraviesa crisis y cambios, y una de esas crisis tiene que ver con la entrada de los hijos en la etapa adolescente y cómo
hay que readecuar y reacomodar reglas, normas, para funcionar, digamos, más armónicamente, pudiendo absorber y transformar ese cambio, ¿no? La solución del problema, dice acá, se encuentra supeditada entonces al cambio de esos patrones disfuncionales de interacción familiar. Es decir, tenemos que encontrar modos que sean más funcionales o más saludables en ese sentido para lograr un nuevo equilibrio. Algunos recursos técnicos, la reformulación de la situación, ¿sí? Es decir, el terapeuta le muestra a la familia lo que pasa en otros términos o desde la perspectiva quizás del miembro que es señalado como el portador del problema, ¿sí? Para eso hay redefiniciones, connotación positiva, reestructuración, etc. Supongamos, siguiendo con este caso del adolescente, que el terapeuta le señale que algo positivo es que su hijo, supongamos, en este caso se le puede hacer como una devolución en el sentido de decir que su hijo sí respeta las normas en el sentido de volver a casa. Quizás la diferencia, donde se está planteando, digamos, la diferencia es en el tema del horario, y que eso habría que verlo desde la perspectiva del adolescente para ver por qué lo hace, y desde los padres qué tan dispuestos están a flexibilizar algunas cuestiones horarias, ¿sí? Entonces, es bueno esto de ir redefiniendo y reestructurando lo que a veces se presenta como una posición absoluta de lo que ocurre. Por eso se le pide a todos los miembros que hablen y que digan cómo ven el problema, o si ven un problema, a dónde lo ven realmente, ¿no? Intervención paradójica, ¿sí? Por ejemplo, se le puede decir a los padres que todo lo que están haciendo está muy bien, que en realidad tienen que seguir haciendo lo mismo, que no se sientan frustrados por esto, que las cosas van a cambiar con el tiempo, de tal manera de ver si esa redefinición y esa, digamos, intervención paradójica de decir no cambien, no hagan nada, posibilita algún movimiento dentro del sistema, ¿sí? Esa es un poco la idea de la cuestión paradójica, porque se supone que si uno va y emprende un proceso terapéutico, la idea es generar cambios o buscar ese cambio, y de pronto proponerles que no hagan nada y que no cambien, tiene que ver con esta cuestión paradójica. Prescripción de tarea, es decir, supongamos que, siguiendo con el tema del adolescente, los padres, en vez de estar pendientes del reloj y de la hora, quizás en ese momento podrían estar haciendo alguna actividad que a ellos les interese y les dé más placer, o sea, más agradable. Y en relación al adolescente también, que intente quizás modificar la hora de vuelta a la casa, en un rango horario que, bueno, no sean las 9 de la mañana, sino supongamos que empiece a llegar a las 7. Es decir, se pone a hacer a los distintos subsistemas alguna tarea concreta para ver qué moviliza esto también y si se puede salir de esa dinámica disfuncional. El uso de analogía y las preguntas circulares que tienen que ver con la visión del problema que tiene cada uno de los miembros, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente y ahora nos vamos a abocar un poco al modelo cognitivo-conductual. También en relación a estos modelos no hay un solo modelo cognitivo-conductual, hay muchos desarrollos en ese sentido, hay distintos enfoques, pero digamos que a todos los nuclea ciertos aspectos que vamos a ir tratando de ver de manera general. Cuanto a antecedentes históricos, tenemos las teorías del aprendizaje con el condicionamiento clásico de Pavlov,
El condicionamiento operante de Skinner. Acá puse Walden 2, es una ficción que escribe Skinner sobre cómo funcionaría una sociedad que se manejara por las contingencias de refuerzo, ¿sí? Es decir, ¿qué pasaría si funcionara así una sociedad? Les recomiendo la lectura, que creo que para estos momentos viene muy bien. El otro tipo de aprendizaje que tenemos es el observacional o vicario o por imitación, que es en general el aprendizaje que más desarrollamos los humanos, ¿sí? Estos tres tipos de aprendizaje tienen una importancia vital para el desarrollo de los modelos, en principio, conductuales, y después, como decimos, cognitivos conductuales, porque le dan sustento al sistema y permiten también, o permitieron, mejor dicho, la creación de muchas técnicas para trabajar. Entonces, son importantes, y es importante que reconozcamos también la raíz eh, en las terapias de conducta que tienen, digamos, estos modelos, ¿sí? Eh, Hubo una etapa donde lo que se priorizó en los modelos cognitivos conductuales fue la teoría del procesamiento de la información, ¿sí? La analogía con el procesamiento que se daba, por ejemplo, comparándonos con una computadora. Sin embargo, esa metáfora, que fue muy fuerte en su momento, después fue discutida porque en realidad las computadoras, ¿sí? Si bien analizan datos, procesan y dan respuestas, no son capaces todavía, creo, de darse cuenta o de pensar en ese sentido sobre esos datos o sobre esa información, ¿sí? Entonces, digamos que necesitábamos otra teoría, y ahí la teoría de la complejidad de Edgar Morin es una de las que aporta más elementos para darnos cuenta de lo complejo que es cómo nosotros procesamos información, la cantidad de categorías, la cantidad de diferencias, la cantidad de detalles y de conocimiento, digo, a nivel simbólico, que somos capaces de generar los humanos, ¿sí? Esto que se dice esta frase tan popularizada de la polisemia de la realidad, es decir, no hay un único significado ni una sola forma de ver la realidad, ¿sí? Los primeros modelos de psicoterapia cognitiva fueron los de Albert Ellis. Sus primeros modelos fueron en 1962, y los de Aaron Beck en 1976, que es el creador de la terapia cognitiva de la depresión. Pasamos a la siguiente y vamos a ver en la próxima un pequeño esquema de lo que es el modelo cognitivo, ¿sí? Frente a una situación X. Se disparan una serie de pensamientos automáticos unidas a la emoción, ¿sí? Y estos pensamientos, digamos, son como el producto más consciente o más accesible en términos de procesamiento de la información, que son los que podemos hacer más conscientes, y después tenemos que ir deduciendo las creencias intermedias y las creencias centrales, que ya las voy a explicar más adelante. Pasamos a la siguiente. Estos son los tres elementos básicos a partir de los cuales nosotros analizamos cualquier situación o problema, es decir, cómo se van relacionando los pensamientos, las emociones y las conductas en una interacción permanente. Es decir, no se prioriza el pensamiento, es decir, si bien nosotros hablamos de terapias cognitivas, por eso decimos cognitivas conductuales, o en el caso del modelo de Ellis, la terapia racional emotiva conductual, es decir, no podemos dejar ninguno de estos elementos fuera de lo que es el funcionamiento humano, ¿sí? Por eso se toman estos elementos para analizar los problemas.
Pasamos a la siguiente. Ahí creo que tenemos otro esquema en la próxima. A ver, sí. Hay un ejemplo, ¿sí? Uno trata de identificar el pensamiento, la emoción y la conducta del paciente en la situación concreta donde o tiene un problema o tiene malestar, en fin, o identifica como que es su problema. Supongamos que la situación es llegar tarde, entonces la persona puede generar pensamientos como pensarán que soy un desastre, pensarán que no soy responsable, pensarán, no sé, digamos. Generalmente son pensamientos de contenido negativos que son esos los que nos generan malestar. Esto puede provocar ansiedad y ahí podemos identificar la emoción. Y una de las conductas en relación a la ansiedad es la evitación. Entonces no entro a la clase porque estoy llegando tarde. Entonces, al hacer la evitación, ¿sí? Al tener ese comportamiento, esa conducta de evitación, logro disminuir la ansiedad, por lo tanto, no entro a la clase. Pasamos a la siguiente. Y en la próxima vamos a ver estos elementos que yo les mencionaba en el cuadro anterior, 2 filminas atrás. Los pensamientos automáticos son espontáneos, no requieren esfuerzo, son difíciles de apartar en la mente, o sea, tienden a ser persistentes, no son producto de una reflexión, por eso se dice que son automáticos, ¿sí? Generalmente van asociados a un estado displacentero o de malestar, por eso hablamos de pensamientos automáticos negativos. No hay una secuencia lógica, ¿sí? Sino que los tomamos como verdaderos porque son espontáneos y persistentes, ¿sí? Y obviamente aumentan la intensidad de la emoción. Es decir, si yo estoy pensando que ese dolor que tengo acá en el medio del pecho es un preinfarto o ya un infarto, evidentemente mi ansiedad va a empezar a subir. Entonces, a nivel fisiológico voy a empezar a tener palpitaciones más fuertes, puede ser que empiece a sudar, puede ser que empiece a sentir frío por momentos o calor, lo cual va haciendo que mi ansiedad suba cada vez más, retroalimentada justamente por este tipo de ideas, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Estos pensamientos transcurren, decíamos, rápidamente, parecen lógicos y parecen muy razonables, sin embargo no lo son, ¿sí? Porque yo en ese momento, al tener un procesamiento de tipo automático, no estoy razonando o no estoy reflexionando, sino que se me aparece el pensamiento y yo lo tomo como la realidad de lo que me ocurre en ese momento, ¿sí? Ocurre a pesar de que existe una evidencia objetiva y contraria a los mismos. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el concepto de esquema cognitivo. Es decir, el esquema cognitivo vamos a representarlo como con una moneda con dos caras. Dependiendo de dónde esté el estímulo o el evento, ¿sí? Digamos, qué cara golpee en ese sentido, se va a activar un tipo de procesamiento más automático o uno más reflexivo. En general, cuando yo estoy experimentando una emoción que es displacentera, se activa el lado más automático, por lo tanto es el lado más irracional y menos reflexivo que tenemos, ¿sí? Pero cuando yo salgo de esa situación automática y justamente durante el proceso terapéutico puedo reflexionar que en realidad ese dolor en el pecho puede ser por un montón de cosas que no necesariamente significan un infarto o que me voy a morir, puedo comprender, digamos, la irracionalidad del pensamiento automático, pero cuando ya estoy en la situación y el nivel de ansiedad es muy alto, es más difícil de poder controlar o regular, digamos, ahí lo que estoy pensando y hacer que pase un procesamiento más reflexivo, ¿sí? Más voluntario y no tan automático.
Estos pensamientos son reflejos de suposiciones y de creencias esenciales de la persona, o sea, son congruentes con mi sistema de creencias y cómo yo me manejo en el mundo. Son casi siempre negativos, excepto, bueno, las personalidades maníacas, ¿no? Que pueden sentir y pensar que son bárbaros, fantásticos y que van a ser millonarios y no sé cuántas cosas más. O en el hipomaníaco también, en el trastorno de personalidad narcisista o en las personas que abusan de sustancias, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de pensamientos automáticos, tenemos que ver cuál es el contenido. Bien, acá hay algunos ejemplos. El terapeuta, por ejemplo, le pregunta si la persona ha hecho las tareas, porque se van haciendo autorregistros, semana a semana, entre sesión y sesión. Entonces, el paciente puede pensar, si le digo que no, se enfadará. Entonces, ese puede ser un tipo de pensamiento que haga que a veces la persona, bueno, no sé, no le comunique las dificultades que tuvo con la tarea o quiera, digamos, ocultar información por este tipo de ideas automáticas. Un pensamiento angustioso, por ejemplo, otra vez pensando lo mismo, debo estar loca, ¿no? Las personas quizás a veces obsesionadas por el tema, no sé, de los gérmenes, de la limpieza, etcétera. También se pueden presentar como un recuerdo, ¿sí? Porque, digamos, los eventos pueden ser tanto internos, como los pensamientos y las emociones, o externos, ¿sí? Algo que viví en ese momento. Una imagen también puede ser considerada automática, ¿sí? Es decir, no siempre los pensamientos, o sea, pensamos esto, decimos pensamiento y nos imaginamos una frase. Yo digo, a veces pueden ser imágenes, porque va a depender de cómo uno procesa en general la información, ¿sí? Entonces, pueden ser frases o pueden ser imágenes, ¿sí? Y siempre me represento los pensamientos automáticos como esos carteles electrónicos que van circulando mientras uno va por una autopista o algo por el estilo y pasan, ¿sí? Uno no está enfocado en el cartel, pero hay un registro de que esa información está circulando, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Acá vamos a hablar de otro componente que tiene que ver con las creencias intermedias. Dice, son ideas más o menos profundas que tiene el paciente sobre sí, sobre el mundo, sobre los demás, y que van a dar lugar a pensamientos automáticos específicos, ¿sí? A menudo son ideas poco articuladas y no suelen expresarse en la terapia, es cierto, pero se las puede inferir, ¿sí? Porque tiene que ver con reglas, normas, actitudes con las cuales la persona se maneja en la vida, ¿sí? Por ejemplo, debo hacer todo siempre bien, tendría que tener éxito en todos los aspectos de mi vida, debería ser siempre brillante, en fin. O actitudes. Es terrible que yo no sepa qué hacer con los niños en cuarentena. Ese puede ser un pensamiento que esté muy activo en estos momentos. O si, a ver, en cuarentena le grito a mis niños porque no terminan la tarea, entonces soy una mala madre, ¿no? Van a ver que hay una usina generadora de pensamientos automáticos negativos en estos momentos. Pasamos a la siguiente, que tiene que ver con otro concepto que es importante, que son las creencias centrales. Ven que es como, a ver, una jerarquía, si ustedes quieren, ¿sí? Vuelvo a lo mismo que es didáctico esto también. Creencias centrales, creencias intermedias y pensamientos automáticos. Las creencias centrales son ideas globales rígidas, absolutistas también sobre uno mismo o sobre los demás, ¿sí? Y a esto le llamamos esquemas, ¿sí? Estas ideas más centrales o nucleares son las que tiene la persona acerca de sí misma. Podemos clasificarlas en dos grandes categorías, después obviamente hay muchas más, ¿no? Subcategorías, pero
podemos hablar de que están centradas en la indefensión o el desamparo o en la incapacidad de ser amado. Generalmente se desarrollan en la primera infancia también y en función de las experiencias de vida y el estilo de crianza que nosotros tenemos, ¿sí? Y dice, pueden aparecer solo en épocas de estrés. A ver, quizás en esta época nosotros que estamos como confinados y con alguna posibilidad más de pensar o de pensarnos, podemos llegar a darnos cuenta qué tipo de ideas centrales o de creencias centrales tenemos. Un indicador es que en general tienen que ver con el ser, ¿sí? Y si hubiera una forma de instalar una creencia que es muy buena para la vida, la creencia que yo instalaría, si hubiera ahí como un chip para poner automáticamente, sería soy suficiente. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando entramos en los debería, en los mandatos, en lo que tengo que o debo ser, generalmente se sufre y se genera mucho malestar si no logro a veces estas cuestiones que me planteo o estas metas poco realistas, diría Eli, ¿sí? Es decir, me planteo metas tan irreales que obviamente me voy a frustrar y no las voy a poder conseguir. Entonces, el pensar que soy suficiente sería una buena creencia central en este sentido. Bien, pasamos a la siguiente. Se hace una evaluación de los PAN, digamos, los pensamientos automáticos negativos, ¿sí? Se le ayuda a la persona a detectarlos y a que los evalúe. No se los desafía directamente, digamos, porque hay que ver, ¿sí?, cómo están funcionando esos pensamientos, pero siempre se trabaja con lo que se denomina empirismo colaborativo, es decir, paciente y terapeuta como un equipo viendo y analizando estos pensamientos y si les sirven o no, qué evidencia hay a favor o en contra de estos pensamientos, si son útiles para su vida, si no puede encontrar quizás otra perspectiva u otra forma de ver las cosas, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. En la próxima, a ver, ¿qué teníamos en la próxima? Estábamos con la evaluación de los PAN. En la próxima teníamos el esquema. Se me fue el esquema. Ahí vuelve el esquema. Este es un modelo más, a ver, a través de un ejemplo, de una situación, cómo articulamos todos estos elementos que estuvimos ahora viendo a vuelo de pájaro, pero más o menos para que ustedes tengan una idea, ¿sí? La situación leyendo un libro, dice, cómo eso genera pensamientos automáticos y distintos tipos de reacciones, emocional, tristeza, conductual, cierra el libro, ¿sí? Fisiológica, dice pesadez o malestar en el abdomen, por ejemplo. Entonces, ese pensamiento automático se generó a partir de los otros niveles. Si no comprendo algo perfectamente, soy tonto, ahí hay una regla. ¿Mm? Y una creencia central sobre mí mismo puede ser soy incompetente. Entonces, como esto es muy difícil, nunca lo comprenderé, ¿sí? Dejo de leer el libro y quizás, por ejemplo, me desconecto del estudio si no logro esa comprensión inmediata. Bien, creo que esta es la última ya del modelo cognitivo. Como me habían pedido una devolución respecto de las actividades de las clases 1, 2 y 3, con eso voy a cerrar un poco la clase de hoy. ¿Se acuerdan que en la clase 1 tenían el cuento de los 6 ciegos y el elefante? Entonces, yo les había puesto un poco que lo que quería era que, o les había dicho que lo que quería era que fueran críticos en ese aspecto, ¿no? Con el tema del cuento, y trataran de ver, bueno, cómo eso se puede relacionar con lo que es la actividad de un psicólogo clínico, ¿no? Entonces,
basar mis decisiones solo en mis creencias o en mi percepción, ¿no? El elefante es como una lanza porque justo el ciego ese tocó los colmillos, no es una actitud científica, ¿sí? Sino que yo tengo que buscar la evidencia y contrastar, ¿sí? Es decir, no me puedo quedar solo con lo que yo creo o lo que yo percibo de una situación o de un problema. Eso como síntesis. En la clase 2, que les había puesto una viñeta de Malena, una de las preguntas que haría era cuánto tiempo hace que está así, eso se lo preguntaría a la madre. Si pasó algo en los últimos meses, en el último mes, en la última semana, no sé. Y cómo había intentado la madre solucionar este problema antes de hacer la consulta. Y a Malena le preguntaría, o mejor dicho, le diría que me puede contar libremente lo que le pasa, ¿sí? Si yo la entrevisto, y que haría, digamos, digamos, transmitiría alguna información a la familia, en este caso a la madre, si es algo que la madre tiene que conocer, pensemos que Malena tiene 15 años, pero que sería acordado con ella previamente. Y esto tiene que ver con establecer una alianza con la adolescente en este sentido para poder trabajar conservando los espacios, ¿no? De confidencialidad, pero todos sabemos también que si hay una situación que es grave, este, los padres merecen ser informados, en este caso la madre, porque estaba separada, ¿sí? En cuanto a las hipótesis, bueno, crisis adolescente, uno puede empezar por lo más fácil, entre comillas, si se quiere, pero también según el tiempo y la intensidad de los síntomas, si es un episodio depresivo, por las características de lo que menciona la madre ahí en la viñeta. Y bueno, me gustaría después en otro momento saber qué otras hipótesis pensaron ustedes o qué se les ocurrió en relación a esta viñeta. Y por último, en cuanto a la actividad de la clase 3, acá yo tomé dos frases de la viñeta de Alberto, que dice, y cuando su estado de ánimo se lo permite, cuando su estado de ánimo se lo permite, él escribía y le gustaba hacer textos, etcétera. Y otra frase, una persona aparentemente tan bien adaptada. ¿Mm? Esto de aparentemente tan bien adaptada, ¿no? Entonces, estos son dos elementos para pensar. ¿Por qué les pongo esto? Porque el funcionar bien laboralmente no es garantía de salud mental, al igual que su adaptación, ¿sí? Es decir, que yo trabaje no quiere decir que esté bien mentalmente. Ejemplos tenemos a nuestro alrededor, muchos. Y es importante, digo, estar atentos a señales de malestar y dudar de la perfección. Digo, cuando uno encuentra discursos tan perfectos, donde todo está bien, donde, bueno, él era adorado por los estudiantes y no sé cuántas cosas más, y era popular y sus clases eran buenas y todos lo querían, sin embargo, veíamos, digo, o ahí se refleja en la viñeta un solo aspecto de la vida de Alberto. No sabemos cómo estaban funcionando sus otros aspectos, ¿sí? Y una cosa muy importante me parece a mí, la sobreadaptación en cualquier área de la vida no es saludable y tiene un alto costo emocional. Y eso puede generar a veces que una persona se deprima severamente y entonces también atente contra su vida, ¿no? Como en el caso de lo que presentamos en la viñeta. Y también me gustaría saber qué investigaron sobre el suicidio, que era otro de los elementos. Espero que, bueno, hayan seguido leyendo y viendo sobre este tema. Bueno, acá terminamos la clase de hoy. Nos veremos la próxima clase ya en mayo, ¿sí? El 6 de mayo. Y seguimos en contacto por cualquier duda o preguntas a través del chat o del foro, ¿sí? Que tengan un buen día.